Por eso trajimos a una de mis judías favoritas realmente de este país. Una de las mejores judías de Argentina, sí, puedo decir. Sí, la verdad y que del mundo entero también. Sí. Porque, ¿por qué no? Me siento feliz y orgullosa de que sea mi amiga, la señora Miriam Lewin. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado. Cara de judía, Miriam. Cara de judía. No puede más tu cara de judía, de repente. Tremenda, tremenda. Entre las dos. Me han dicho cara de judía. Me han dicho cosas peores. Me imagino. Yo llevé a uno de estos personajes a la justicia porque me pareció que se había corrido un poquitito de la línea, porque me dijo qué bien que te vendría una duchita de Ciclón B. Tranqui. El Ciclón B, para quien no lo sepa, porque mucha gente no lo sabe, era el gas que se utilizaba en las cámaras de gas del nazismo. Entonces, 3 veces tuvimos que apelar porque la fiscal antidiscriminación de la ciudad de Buenos Aires decía que yo no tenía ninguna razón en denunciar a esta persona por un acto discriminatorio porque yo era periodista y en ese momento funcionaria y tenía los recursos intelectuales y lingüísticos que esta persona no tenía porque era un taxista. Entonces digo, yo la desafiaba a pararse, no sé, en Corrientes y Callao y preguntarle a la gente qué es el Ciclón B, a ver si alguien sabe. Claro. Mucha gente no sabe lo que es el Ciclón B o no lo tiene muy identificado como relacionado con el nazismo. Bueno, finalmente este hombre aceptó una probation, que es una pena morigerada. Llegamos a un acuerdo y tuvo que hacer un curso, etcétera, etcétera. Esto habrá sido en el año 2022. Había 2022. Había Defensoría del Público. Había de todo. Realmente en otro país había resortes. Había de todo. Había resortes todo, contra la discriminación. Sí, en este momento yo no sé qué pasaría. De todas maneras, yo creo que recurrir a la justicia no es para cualquiera, porque hay que tener mucha paciencia. Cuando te rebotan hay que insistir, tenés que tener un abogado. En este caso, el abogado era un amigo, muy preocupado por el tema del antisemitismo, que lo hizo de onda y que él era el que me decía, esto es una barbaridad, hay que apelar, hay que apelar, hay que apelar. Si no, cada vez que apelás es un desgaste. Tuve que ir con mi computadora a la sede de la Fiscalía, que queda en el barrio de Liniers, no aquí en el centro. Tuvieron que certificar el contenido, hacer captura de pantalla, bla, bla, bla. No es fácil. ¿Él te había puesto eso en qué? En Facebook. Facebook. En un comentario de Facebook. ¿Y él tenía una cuenta anónima? No, digamos, tenía Pepito Rodríguez. No, fue fácilmente identificable. Claro. Hubo otros 2 con contenidos parecidos que no se pudieron identificar y este hombre sí. Bueno. ¿Y tuviste una mediación? O sea, ¿hubo una instancia en la que hubo... No. Me representó mi abogado todo el tiempo y se llegó a este arreglo que cuando me lo propusieron me pareció razonable. Me dijeron que cuando fue al Museo del Holocausto se mostró conmovido. Bueno. Pero ¿cuáles eran los argumentos de...? Esto me da mucha curiosidad. Decís que es difícil hablar con alguien que cree que tu existencia es sospechosa o que no deberías existir. O algo. O sea, es difícil la conversación con alguien que piensa que no deberías estar viva. Sí. Pero igual me interesan sus argumentos. Digamos, ¿qué decía? Yo desconozco, yo supongo que tenía que ver con que yo en ese momento era funcionaria y había todo un grupo de periodistas que decían que mi función ¿no? como defensora del público era censurar, era una suerte de comisaria política, ¿no? Que tenía como meta en la vida perseguir y silenciar periodistas. La verdad es que la Defensoría del Público tiene, porque todavía existe,
como funciona al contrario, mediar, acercar posiciones. Si vos te sentís ofendida por algo que sucede en un medio de comunicación, la Defensoría del Público se comunica con la producción del programa en el que te sentiste ofendida, les ofrece un curso de capacitación, dialogar con la contraparte. La Defensoría tiene un sinnúmero de recomendaciones para la cobertura de temas que son difíciles. La discapacidad, los pueblos indígenas, la diversidad sexual, montones de cuestiones, suicidio. La mayor parte de las capacitaciones que se nos pedían tenían que ver con la cobertura de situaciones de intento de suicidio o de suicidio. Porque yo siempre digo que los periodistas tenemos un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Entonces, cuando salís a la mañana, vas a una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, después un choque, después un desfile de modelos, después un estreno teatral y a la noche, no sé, un accidente ferroviario, ponele, choque de trenes. Entonces, es muy difícil que vos tengas el saber o que te hayas preparado en esa diversidad de temas, algunos de los cuales pueden ser muy delicados, y que no cometas ningún error. A veces no se trata de discriminación, no se trata de odio, sino que simplemente se trata de falta de conocimiento. Claro. Está bueno lo que decís, porque no tiene que ver con promover la cancelación o la censura, sino con promover la información. Suponete, vas a, no sé, un encuentro indígena y estamos acá con el cacique tal. No soy un cacique, soy un lonco. Claro, sí, no tenés por qué saber, pero estás ofendiendo a alguien. Claro, estás ofendiendo a alguien porque se supone que... colectivos estás ofendiendo? Claro, vos estás acercándote a un sector históricamente vulnerado de la sociedad con un monto de ignorancia por lo menos cuestionable. Claro. ¿No? Y del 2022 para acá, o sea, 2022, 2025, ese antisemitismo que viste en este taxista, ¿sentís que se profundizó a nivel sociedad argentina? Yo creo que no solamente se profundizó, sino que encontró la excusa para expresarse con lo que está sucediendo en Medio Oriente, es decir, con el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Listo, lo dijo. Lo dijo lo del genocidio. Pero ¿por qué no te expedís? ¿Por qué no te pronunciás? Es un genocidio. Hija de puta, si no te pronunciás. Lo acabo de decir. A ver, ¿quién puede pensar que una persona de bien, de cualquier religión, esté a favor, y digo personas de bien porque los que están a favor de lo que está ocurriendo en Gaza no son personas de bien, no son sensibles, son personas crueles. Quienes lo justifican, me parece que se corrieron de un eje que tiene que ver ya no con la religión, no con una etnia, ya no con una nacionalidad, ya perdieron su cualidad de ser humano. ¿No? O sea, se alejaron de una sensibilidad mínima. Tal cual. Es la deshumanización de que decía Hannah Arendt un poco también. Pero Daniela y yo sabemos, y lo experimentamos a lo largo de nuestra vida, que en la sociedad argentina hay una suerte de antisemitismo de baja intensidad. Un antisemitismo subterráneo, permanente, que a veces se manifiesta y otras veces se mantiene silencioso. Yo tengo muchas anécdotas, Daniela también, acerca de cómo a lo largo de nuestras vidas se manifestó el antisemitismo. No sufrimos pogroms. Claro. Y yo siempre digo, ustedes saben que yo soy sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención, que a mí no me detuvieron por judía, a mí me detuvieron ilegalmente y me secuestraron y me torturaron por militante política, no por judía. Porque había muchos judíos en esa época que se llevaban muy bien con la dictadura. De hecho, Israel les vendió armas a la dictadura durante el embargo. Ahora,
siempre recuerdo que cuando estaba en la escuela primaria hubo una profesora de labores, porque ustedes son muy chicas, pero a las chicas de primaria, a las nenas, desde los 5 años en adelante, a los 12, se nos enseñaba a coser, a bordar, a planchar y abrir la puerta para ir a jugar. Mientras, Miriam sabe bordar. Claro, mientras que a los varoncitos les enseñaban electricidad, carpintería. Otros oficios cosas de útiles. hombres. Cosas útiles. Bueno, no, teníamos una profesora de labores. Las bolsitas de labores donde teníamos los hilos, las agujas, los dedales, las tijeritas, los centímetros, eran bolsitas a cuadritos, ¿no? Como las del jardín de infantes, que se metían en una bolsa muy grande. La bolsa grande se había roto y entonces la profesora de labores dijo que iba a haber que juntar plata para pagar una nueva bolsa porque las chicas del año anterior la habían roto. Entonces yo le dije, pero profesora, ¿por qué no la pagan ellas si la rompieron ellas? Ay, es poca plata, Miriam, me dice una compañerita. Y escucha, yo tenía 7 años. Escuché a la profesora de labores, le dice a mi compañera, deja, nena, lo llevan en la sangre. No, claro. Ahora, digo, en ese momento yo no entendí qué quería decir. Yo sabía que había algo que estaba como desajustado, ¿no? Algo raro. Y se lo conté a mi mamá. No sé si mi mamá fue a hablar con la directora o qué, pero fue la primera evidencia de que había ciertos estereotipos, ciertos prejuicios que pesaban como los judíos. Y también que vos, que ahí había un código del cual vos estabas afuera. Por supuesto. Sí, y que ya te miraban con otros ojos solo por ser judía, ¿no? Solo por ser judía, porque se supone que los judíos son habanos. Bueno, me pasó el otro día con un amigo que es muy progresista y esto es lo que preocupa. Sí, claro. Que dentro del progresismo, mitos delirantes como la existencia del plan Andinia. Sí, bueno, eso es bueno que lo cuentes desde cero. Desde cero, vamos a contarlo desde cero. Mucho porque hubo una visita, te doy esto y Miriam da todo el preámbulo, pero hubo una visita de un funcionario israelí, si no digo mal, a Argentina y se vio una foto que tenía con Milei, un mapa, le habían dado un mapa. Y justo en el mapa se veía como si el sur del país, ¿no? Como un corte del sur. Y entonces todos en Twitter estaban tipo, les van a vender la Patagonia a los judíos. Y yo decía, che, pero esto tiene 100 años. Y lo estamos reviviendo. Y después me pasó de encontrar en movilizaciones por lo de Cristina con gente medio también, bueno, no sé qué tan estable mentalmente estaba, que se acercaban, yo estaba así noteando, a decirme, pero ¿viste lo que pasó? Porque los judíos, digo, gente como que ubicada del lado de esto, ¿no? Progre, peronismo, no sé qué, preocupada porque le vamos a vender la Patagonia a los judíos. Sí, igual también hay que decir, esto es importante, no hay una cosa como los judíos. No, bueno, obvio. No hay una cosa como el feminismo. Como el catolicismo tampoco, ¿no? Claro, como no estamos tan organizados de manera comunitaria, como que arreglamos que en octubre entonces vamos. Es que no somos homogéneos. La Patagonia. A nadie se le ocurriría decir, salvo para estigmatizar o con el objeto de hacer alguna broma, los tanos, los españoles. O sea, hay españoles del PSOE, de Unidas Podemos, del Opus Dei, extremadamente religiosos, ateos, anarquistas, hay artistas, comerciantes, médicos, del mismo modo los judíos. Es como... hay algo de no ver que es como una cuestión para mí muy inicial de lo que tiene que ver con la discriminación a cualquier colectivo, que es no entender que son personas. Pasa lo mismo con el feminismo. Cuando dicen, no entiendo por qué las feministas no defienden a esta piba, no sé qué. Bueno, Cardi. Claro, como esta piba capaz no se banca a esta otra piba. Y tiene que ver con que somos personas, como inicialmente. El otro día leía a alguien en las redes que decía, no entiendo por qué los judíos no piensan todos lo mismo respecto del genocidio en Gaza. Por el tema bienvenida a la complejidad humana. Claro. Y pensamos distinto. Bienvenida a la complejidad política. Sí, es muy compleja la colectividad judía, tiene muchísimas ramas y orientaciones religiosas. Yo, por ejemplo, vengo de una familia no sionista.
Sí. Yo vengo de una familia vinculada al Partido Comunista. Claro. Zurdita, En mi casa se hablaba yiddish, claro. que es el idioma de la diáspora. Y si bien algunos de mis primos emigraron a Israel, una buena parte de la familia se quedó en la Argentina. Si a mí me preguntan, ¿qué te genera el Estado de Israel? Porque otro mito es esto de la doble libertad, de la doble lealtad. Nosotros, los judías, nosotras las judías, nos sentimos más cerca o sentimos que le debemos pleitesía o lealtad al Estado de Israel antes que a la Argentina. Claro. No, yo soy primero argentina y después soy judía. Primero argentina, después peronista, y después cualquier otra cosa. Ahora, cuando vos te pones a pensar... No, pero esto de la doble lealtad supone una situación en la que va a haber que decidir. No, y aparte Sí. como... Que también hay un imaginario... Existieron judíos antes del Estado de Israel y... Mucho O sea, antes como del la Estado idea de que ser judío es ser sionista, ¿no? Como esa linealidad. Primero no, y después dentro del sionismo. El sionismo no es históricamente Claro. de derecha. Claro. En los Y orígenes del genocida. sionista, Claro. los orígenes del sionismo, estaba este ideal humanista y socialista de los kibutz, de los primeros kibutz, Claro. que después se fue derechizando, que después algunos de los kibutz, sus empresas se vendieron y tomaban empleados, y, lo que se quieras. se fueron acercando De los ideales los primigenios. kibbutz a una cuestión más capitalista. Claro. Igual yo no Tal sé si cual. del otro lado cuando hablamos de kibbutz, Se todo sabe. el mundo sabe de qué No, y estamos todavía- Son hablando. colonias agrícolas, Sí. donde se practica un sistema socialista, cada cual según sus necesidades y de cada quien según sus posibilidades. Lo mismo que decía el general Perón. Claro, cuando vos vas a un kibutz, los chicos dormían todos en un dormitorio, la crianza era colectiva, El iban trabajo. todos al mismo colegio, las tareas eran rotativas y no estaban divididas por género tampoco. Si se necesitaban autos, había 5 autos para toda la comunidad y uno se registraba y se llevaba el auto el día que no lo necesitaba para ir a visitar a quien quiera que viviera en la ciudad o tenía que ir al médico o lo que fuere. Ahora, pensar que ese sionismo es el mismo sionismo que el sionismo de Netanyahu es no entender nada. Claro. Y también, cuando nos ponemos a revisar lo que ocurrió el 7 de octubre, uno se pregunta, ¿por qué el ataque de Hamas fue a un sector del territorio de Israel donde estaban asentados los grupos más afines y más cercanos y más solidarios con sus vecinos palestinos? ¿Por qué atacaron un festival que era por la paz? Eso da para otro programa. Pero volviendo al plan Y también Andinia. hay que decir que Netanyahu empezaba a perder poder y a perder legitimidad. Ay, que cada vez. Su gobierno. Eso desde ya hay muchas movilizaciones, hay un montón de israelíes que no están de acuerdo con el gobierno de Netanyahu. Millones. Como nosotras no estamos de acuerdo con el gobierno de Milei. No, y aparte digo que cada vez que él tiene una crisis interna de debilidad o legitimidad política por lo que está haciendo con su política exterior en Gaza, recrudece el ataque o hay algo nuevo que ocurre, como una especie ya de círculo de distracciones, ¿no? De estímulos y contraestímulos para tapar un poco todo lo que está pasando ahí. Los familiares de los rehenes y algunos rehenes liberados están en contra de cómo se está gestionando la crisis de los rehenes. Claro. No están de acuerdo con esta política brutalmente militarista y de expulsión y de anexión de Gaza. De hecho, el otro día salieron millones de personas a la calle y hubo un paro. El gobierno de Netanyahu está tecleando y está siendo cuestionado por los familiares de los rehenes. Claro. Que le cuestionan a los funcionarios de defensa por qué tardaron 12 horas y media en llegar al lugar del ataque el 7 de octubre, cuando es un territorio que se recorre en 2 horas y media. Claro. ¿Cómo puede ser que se hayan introducido más de 1000 terroristas en un país que se jacta de tener los mejores servicios de inteligencia del mundo, el Shin Bet y el Mossad? El domo de hierro. Sí. El coso. O sea, sí. no fueron 3 palestinos, 3 No, adolescentes no. que cortaron con un alicate un alambrado. Claro, toda la hipótesis de que había información cruzada o información privilegiada o de que hay algo oculto ahí o sospechoso
del propio gobierno. Y también pensar quién se beneficia, ¿no? ¿Quién se beneficia con lo que está pasando en Gaza? Digo, ¿qué judío puede estar recibiendo un beneficio directo por el genocidio? Para mí hay algo que hay que decir, con Miriam cada vez que nos vemos hablamos de esto. Ser judío y ser israelí son cosas que no tienen absolutamente No, pero yo lo decía nada que en ver. plan, justamente por eso. Vos piensas que judío, ninguno, listo, el argumento no tiene ningún tipo de sentido. Digo, pensar que el genocidio en Gaza es algo que a los judíos le... No, o sea, es un problema primero de un país específico que es Israel. Sí. De ustedes pueden compartir una cultura con ciudadanos de Israel. Fin, digo. Ahora, claramente esta articulación de complejidad no se hace porque en el medio está el antisemitismo. Claro. Eso digo. Sí, pero para mí también hay una creencia de que tenemos una relación, los judíos que vivimos en Argentina, los judíos argentinos, los argentinos judíos, mucho más fluida con Israel de la que tenemos. De vuelta, hay gente que puede tener una relación más fluida, gente que otra. Conozco judíos que no tienen ni un primo en Israel, que no... Sí, que nunca están lejos de les Israel. interesó. Yo en lo personal me siento lejos. O sea, Claro. no es que, no sé, hay argentinos judíos que leen prensa israelí a ver qué pasa, como... Yo Sí, estoy debe haber. todo el día hablando de la política de Argentina. Claro. Todo el día. Pará. Bueno, yo invito a quien pueda y esté interesado a que lea un diario de centro izquierda israelí que se llama Haaretz. Haaretz. Que tiene una versión en inglés y que fácilmente ahora con la inteligencia artificial traducir. Miriam. Maravilloso. Y que hace una cobertura a la que no accedemos desde la Argentina, porque Claro. los medios no le dan espacio solamente a las masacres, le dan espacio... Bueno, Claro. acá hay una voz interna dentro de Israel, una voz periodística, pero también de académicos, porque constantemente están publicando columnas que cuestionan profundamente la política de Netanyahu. Claro, hay como una cosa como si no existiera oposición. Claro, tal cual. Claro. Es como si todos los argentinos Fuéramos mileístas. fuéramos mileístas. Claro. Ah, sos argentino. Claro. Sí. Sos, viste, estás en contra del cambio climático porque no crees, sos hablas con perros misógino. muertos. Claro. ¿no? Pensás que los trolos son pedófilos. Tal Claro, cual. eso Ah, ¿no es son? evidente. Sí, no. En general, todas estas miradas tienden a eso, como a una reducción. Una mirada de renunciante. todo. Pero me van a dejar contar lo que es el plan andina. contá, Por favor, Contá chicas. todo, contá porque... Se censuran, ¿eh? Sí, es una censura. La falta de respeto es total. Le hablaban encima de la nota. Ah, tremendo. No vengo más. El plan Andinia está basado, inspirado en los protocolos de los sabios de Sión, que es un mito, una fábula de la Rusia zarista, una fábula antisemita, ¿no? Donde, analizada la realidad de los judíos, y no está hecho de una manera tonta o básica, ¿no? Porque siempre hay una base de realidad en cuanto a que los judíos tienen acceso a la educación superior, los judíos son escritores, los judíos tienen clubes, los judíos se destacan en esto, en lo otro, tienen vínculos con esto, con lo otro, son banqueros, son... Sí. Bueno, algún vínculo con la realidad, algún lazo con la realidad tenía esto y fue reciclado en este mito, esta fábula más moderna que es el Plan Andinia, muy potenciado por un profesor de la Facultad de Derecho, que era economista, fascista diría yo, de la UBA, llamado Walter Beberaggi Allende. Este hombre recicla y potencia los protocolos de los sabios de Sión, lo adapta a la realidad latinoamericana y dice que los judíos tenemos en marcha un plan para apropiarnos de la Patagonia chilena y argentina y crear allí un nuevo Estado de Israel. ¿No? Es decir, un nuevo Estado judío, no un Estado de Israel, un Estado judío. Bueno, ¿cuál sería mi sorpresa cuando escucho a compañeros progresistas, muchos de ellos también peronistas, que sostienen
que esto es verosímil. ¿Puedo hacer un punto ahí? Sí. Hay un libro bárbaro que escribió Miriam, que yo recomiendo muchísimo, que se llama Yossi, donde contás cómo Muy el entretenido, plan Andinia era parte de lo que miembros de las fuerzas de seguridad consideraban un verdadero peligro. Como Claro. no es cierto, los judíos no nos queremos quedar con la Patagonia, sí operó durante mucho tiempo, no ahora, o sea, no solo ahora, sino en muchos momentos de manera concreta y real. Yossi, José Pérez, era una joven agente de inteligencia de la Federal en el año 85, Democracia, que es enviado a infiltrarse en la comunidad judía. Perdón, ese es el nuevo libro de Miriam, Dina y Natal. Yo estoy trayendo un libro Ese no lo leí anterior. todavía. Yo soy el de la serie. Yo soy el de la serie de Natalia Oreiro. Por favor. Bueno, ese libro, que dio origen a una serie, habla del plan Andinia, porque a Yossi, sus jefes de inteligencia de la Federal, le dicen, vos te tenés que meter en la colectividad judía, hacerte pasar por judío y monitorear qué es lo que está pasando por el plan Andinia, que es el plan que tienen los judíos para apropiarse de la Patagonia. Yossi lo cree, pero después se da cuenta que es verso. Claro, claro. Y ahora en redes aparecen individuos diciendo, si quieren saber lo que es el plan Andinia, el libro de Miriam Lewin y Horacio Lusky lo explica muy bien. Perdón, no entendieron nada el libro de No Miriam entendieron Lewin. nada. Claro, claro. Es tipo, ¿no? Comprensión de textos. Sí, sí, pero bueno, falta un poco. Es muy- Falta. Creo que muy es de parte del esta era. problema de la- Ahí está. Ahí está. Ahí Estoy está. arrepentido. Yossi Muy les pide arrepentido. Es un libro de un tipo que realmente se arrepiente porque se da cuenta que en la colectividad judía hay gente buena y hay gente mala, Y claro. pero que no existía ningún plan para apropiarse de nada. Y se enamora de una chica judía, les voy a spoilear un poquitito, Está bien, ya no hay y spoiler. se convierte en judío. Claro. Se termina convierte, convirtiendo. quiere llevar adelante un proceso de conversión. Sí. Y después de los 2 atentados está convencido de que la Federal, y todavía lo está, tuvo que ver en el armado logístico de estos atentados que a sus ojos fueron atentados llave en mano. Y él inadvertidamente, inconscientemente, llevó adelante un relevamiento y un traspaso de datos a su jefa, su manipuladora, que en la serie hace Natalia Oreiro. Y cuando me dice, no era mujer la jefa de ella en la vida bueno. real. Sí, ¿Era? mujer. Una jefa mujer de la inteligencia de la policía en los 80. Que manejaba 20 infiltrados No, en tremendo. distintas colectividades. Claro, mirá vos, las minas. Ven que no todas las minas son. Un poco de por sí más acá en el feministas. tiempo, 92, 93, ¿no? Sí, un poco más acá en el tiempo. Él estuvo infiltrado en la colectividad judía desde el 85 hasta el 90 y pico. Claro. Hasta que sus jefes dejaron de tenerle confianza y lo retiraron. Claro, lo porque él retiraron se hizo de la muy colectividad. judío. Él realmente... Él le pasó lo que no le tiene que pasar a un espía, que Claro, es Tal cual. involucrarse emocional. Toda la narrativa total. Se enamoró de una chica judía Claro. y no lo culpo porque las judías... Las judías son También la verdad, somos bravas. Somos bravas. Eso me dijo la madre de un novio que yo tenía. ¿Qué te dijo? ¿Son Contá, bravas? contá. ¿Él era judío o fue No, él era goy. Ah. Yo no he salido con varones judíos. Ah, mirá vos. Un solo novio judío tuve. ¿Sabes que yo al revés? Siempre judíos. Sí. Mirá. Sí. ¿Tu Mira. actual marido casó. judío? Sí. Ah, mira. Sí, de hecho sí. No, pará. A ver, ¿por dónde empezar esto? No, que hay algo muy tremendo esto que contás, Miriam, porque, bueno, ninguno de los 2 atentados se lograron esclarecer en la justicia. Y efectivamente, digo, yo leí el libro, ves la serie y empezás como en Wikipedia, ¿viste? Vas hipervinculando y te das cuenta de que algo de información, algún llave en mano, esto que decís, ¿no? Como se facilitó, porque ¿cómo haces para realizar un atentado y que ningún aparato de toda la inteligencia que tenés montada en un país despierte una alerta? ¿Vos le creés a Yossi? Yo le creo totalmente, porque Yossi relata cómo en su recorrido dentro de la comunidad pasó día y hora de reuniones, planos internos de edificios, mudanzas. De hecho, hay una hipótesis de que
iba a haber una mudanza de la agencia judía al edificio de la calle Pasteur y se iba a hacer mucho más difícil entrar porque iban a reforzar muchísimo la seguridad, iban a maximizar las medidas de seguridad. Claro. Entonces iba a ser mucho más difícil. También porque antes de los atentados le contamos a la gente que los edificios judíos no tenían el grado de seguridad que hay ahora. No. Vos no podés estacionar en la puerta de ninguna institución, ningún colegio, ningún templo, ninguna cosa. En ese Eso momento es sí. Post-atentado. De hecho, están hablando de un contenedor donde podría haber habido explosivos y hoy en día anda a poner un contenedor en la puerta de una institución. Claro, exacto. O estacionar un auto. Claro. Es más, si te parás a sacar algo de la cartera y viene el señor de seguridad y te pide que te corre. Claro. El bitajón, Sí. sí. Iba a preguntar si los bitajones estaban antes también. Sí, sí. El bitaclaro. Y yo sí llegó a ser bitajón del edificio del Claro. AñA después del atentado. Ah, Claro. no, tremendo. Claro, y él vos me tiene la decís, culpa, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que esto haya sucedido? Sí, me mostró Claro. me mostró los recibos en la época en que todavía no había inteligencia artificial Para armarlos. Claro. La historia de Yossi es fascinante y está retomada en la serie con ciertas libertades, obviamente, adaptada. Una serie dirigida por Daniel Burman y Alejandro Borestein y Martín Odara, que todavía está disponible en Amazon. Amazon Prime. Qué tremendo esto que estamos hablando, porque claro, lo que muestra es que los mitos en los que se sostiene el antisemitismo a través del tiempo, que se reinventan, se reciclan, llegan inclusive a interferir en ni más ni menos que política de Estado, como es la política de seguridad de la Argentina, ¿no? Sí. E inclusive poder garantizar quizá la complicidad en todos los atentados, quizá los más fuertes y tremendos que hemos tenido. Sí, incluso hay como una... Está tan arraigado que incluso la lectura que hacen políticos argentinos, Claro. compañeros y todo, de los dos atentados, es que fueron atentados hacia la comunidad judía y no hacia la Argentina. Claro, sí, es como que de hecho, es verdad eso que decís, como que no se siente la empatía, ¿no? Como del pueblo argentino, ¿no? Bueno, de hecho yo, que no sé... No, pero con una cosa muy concreta, te pusieron 2 bombas. Lo ocupate, flaco. Como no sé, ni siquiera en la capital desde de tu país. el individualismo más, viste, salvaje, Claro. de decir qué miedo por mí, viste, que aparte en barrios que, viste, no es que hay por suerte, no hay guetos para los Claro. judíos, ¿no? Digo, son barrios de todos. Sí. Pero bueno, hay algo ahí que pasa y que también me parece que en Argentina en particular, o al menos yo hago esta lectura, aparece Milei, ¿no? Como, bueno, presidente. Y bueno, previo a la presidencia también, digo, se empieza a acercar a algunos sectores del judaísmo más conservador, de ultraderecha. Lo más conservador que es Chabad Lubavitch. Y entonces, de vuelta el antisemitismo, inclusive dentro del progresismo, es moneda corriente, ¿no? Porque decís, claro, al final los judíos son todos unos hijos de puta de derecha. Es muy interesante lo que piensa Danila acerca de la comodidad y el desparpajo con el que un señor de 50 y pico de años, que es el presidente de la nación, un día se levanta y dice, dale, voy a ser judío. ¿Por qué no lo comentás? Comentado, Dani, lo trajiste Miriam para que te diga que sos bárbara. Decilo. Igual, mirá qué bien que estoy. Miriam Lewin dice que soy bárbara. No, yo creo que hay algo... Primero creo que hay algo específico, o sea... no es que ser argentino judío es como una identidad menor que ser judío en Israel. Claro. Hay algo específico. Es una identidad específica, distinta, sui generis, propia. Digamos, no es que somos un poco menos judíos que los que viven en Israel, que son judíos verdaderos. Bueno, eso como en primera medida. Después creo que hay una vivencia sobre ser judío que tiene que ver con cosas como la que contó Miriam de su clase de labores. A mí me pasaron 1.000.000 de veces. Fui a una primaria laica, digamos, jardín también, digamos, la educación. No tuve educación religiosa, nunca, no hablo hebreo, nada de todo eso. Tuve una vida siempre bastante laica. Y 1000 veces me pasó que... Este último tiempo mucho más porque está muy agravado y está como bastante permitido que me digan judía de mierda, de cara de judía que tenés, todo eso.
la responsabilidad de algún modo de lo que sucede en Gaza nos llega a los judíos, es una locura, pero sucede. Pero mucho antes de lo que está sucediendo ahora, este antisemitismo de baja intensidad siempre estuvo, ¿no? Ahí como de a poquito. Bueno, es una vivencia de la vivencia judía, de la vivencia de la minoría, la vivencia de la discriminación. Es la vivencia de cualquier judío Promedio. Sí. Entonces me parece que un tipo que fue toda su vida, no fue judío, se Fue despierta, católico más bien, te diría. más bien católico, se despierta, que es la hegemonía, este es un país católico, ser católico es más fácil que ser judío en un Sí, país de la religión constitución, católica, la hegemonía, todo. el poder, todo. Un tipo se despierta a los 52 años y le divierte ser judío, es una vivencia bastante cómoda. Sospechoso. Bastante cómodo, porque, Claro. digamos, no viviste la realidad de lo que es ser judío. Además se acerca y aparte llega a los ahí, judíos ¿no? Desde el poderosos, poder. por arriba, Claro, Sí, ¿no? sí, total. Sí, aparte yo creo que a él se me mezcla algo de su vivencia personal y de que nosotros creo que hablamos de esto cuando Milei viaja la primera vez a Y Israel, llora en el Muro de los llora en el Muro de los Lamentos, Lamentos. Y de hecho hay quienes describen, yo entrevisté un par de personas de la comunidad cuando empezó a aparecer los vínculos con Israel y sobre todo con este sector del judaísmo conservador y decían, claro, él encuentra una especie de contención espiritual en esta gente, que por supuesto que los estaba utilizando para hacer negocios, ¿no? O sea, había un intercambio de favores. Sí, claro. Pero hay un costado que él debe encontrar ahí como camino espiritual, que es lo que lo hace llorar en el Muro de los Lamentos, y a la vez, digo, no hay como una conciencia de que claramente ser judío es a lo que uno hereda, es ser parte de una cultura, quizá de una religión, quizá no, pero también es un estigma. Sí. Sobre todo te diría que es un estigma en este mundo con Gaza y con todo lo que está pasando. En este tiempo, digamos, antes había como un imaginario, sobre todo en los sectores progresistas, como de que ser judío, no sé cómo la ves vos, Miriam, pero como de que era como divertido, como había como una cosa de... Sí, en los 80, como lo que 90 como era lo que cool. dijo José antes, como yo me siento un poco judía, como... Estaba bien, sí. Sí, pero yo tuve una educación judía en el Claro, colegio y la lo que ORT. yo veía era, claro, que están organizados en una comunidad, que todos iban al club, que tenían un montón de espacios, de terceros espacios, viste que se habla mucho del tercer espacio, que yo no tenía, ¿entendés? Ni con mi familia ni con otros. Y toda la familia de mis amigos me invitaban a todas las festividades y era como una cosa de que yo decía, y la verdad que dan ganas, boludo, Claro, ¿qué querés que te diga? Me sumo a esta, ¿viste? Pero claro, después ves... y Vos decís, tuviste más cultura judía que yo, que no fui a los grupos, no fui al kinder, claro, yo no fui a la ¿viste? Peulá. Guía del Museo del Holocausto, o sea, yo me resubí, boluda, me resubí totalmente a esa. Muy adentro. Pero porque a mí me interesaba desde el lugar antropológico, Claro. ¿entendés? Porque no tenía esa experiencia de colectividad, de ser parte de algo más, ¿viste? O sea, Es un solo en la- fenómeno que le pasa mucho a las chicas que van a la ORT. La hija de una amiga mía, Ana, por ambos padres, fue a la ORT, se enamoró de un chico judío, se quería convertir. Todo. Tenía las mejores notas en hebreo y en cultura judía. Yo, Miriam, soy un estereotipo al final. pero pará, sacando esto que personal que no tiene nada que ver, hay algo que me interesaría hablar, que es estas operaciones que aparecen narrativas, que las hablamos mucho, Dani, de comparar lo que está haciendo Netanyahu, ¿cómo es que es la pronunciación correcta? Netanyahu. Lo que está haciendo Netanyahu con Gaza con lo que hizo Hitler con los judíos. ¿Qué sienten? A mí siempre me da cierto pudor las comparaciones. Lo mismo que comparar el nazismo con la dictadura argentina. Una cuestión numérica, ¿no? También, ¿no? 6 millones, ponerle que no hayan sido 6 millones. Sí, o como ponerle que dicen hayan los sido 30.000, negacionistas pero o poner- los revisionistas. Ponerle que hayan sido 5. A mí me da como cierto pudor o me genera cierta incomodidad. Ahora, hay determinadas prácticas del gobierno de Netanyahu
que yo no sé si no las compararía con el nazismo, pero con otros regímenes ultra autoritarios y con la voluntad claramente de exterminar un pueblo. Claro. ¿No? Es decir, el hecho de que no se permita llegar comida, el sitio a Gaza, no dejar ni siquiera que la gente salga de Gaza para alcanzar, no sé, algún otro refugio. A mí la verdad, a ver, justamente estábamos hablando de mi otro libro y en Dina y Natán, el protagonista, que es un sobreviviente del Holocausto, que se hace espía en la Argentina y persigue a Eichmann y Mengele, que vivían en el barrio de Vicente Loffi. Eichmann y Mengele, nazis, ¿sí? Criminales de guerra nazis. Pero este muchacho odiaba a los ingleses porque los ingleses, que tenían el dominio político de Palestina, no les permitían a los judíos europeos emigrar a Palestina. Claro. ¿Entendés? Entonces, él pudo emigrar gracias a que había una organización que propiciaba la inmigración ilegal a Palestina. Es decir, salvaba judíos clandestinamente. Entonces, también hay muchos otros gobiernos, incluso europeos, que son culpables de lo que les pasó a los judíos. Claro. Vamos a decir que miraron para otro lado y que había una gran desinformación, que los que quedaron como héroes y salvadores no siempre cumplieron un rol muy positivo con respecto al pueblo judío. Claro. Yo creo que, por ahí soy demasiado taxativa, pero pocas personas hicieron tanto a favor del resurgimiento del antisemitismo como Netanyahu en este siglo. Me parece que es indudable. Claro. Que lo vivimos aquí y en otras latitudes también. Hace poco tuve la oportunidad de también interactuar. Porque hay un caldo de cultivo para que eso sea leído de esa manera. ¿En qué sentido? Claro, porque es un poco lo que hablamos siempre. Creer que lo que hace Israel, lo que hace el gobierno de Israel, habla de quiénes somos los judíos. Claro, ahí hay como, tal cual. Ahí Ahí hay como un terreno fértil para que esa teoría pegue. Bueno, y en la Argentina está todo muy reforzado también por las acciones y la política internacional de Milei. Pero claro. Y la política, la falta de política social de Milei. Es decir, es muy fácil, si vos sos víctima de esta política de exclusión, de destrucción del estado de bienestar, de aniquilamiento de derechos, que bueno, lo ves a Milei al lado de Netanyahu y es muy fácil. Sí, bueno. Es muy fácil odiarlos. Es muy fácil odiarlos. También me parece que lo que tienen en común es la agenda de la batalla cultural, digo, como también la tienen con Trump o la tienen con Bukele de El Salvador o con cualquier Bolsonaro. Sí, ultraderecha. Claro, entonces se mete un poco todo en la misma bolsa. Y por supuesto que, o sea, sí, Netanyahu es un judío de derecha, digamos, ultra sionista, pero es como de vuelta a entrar en la generalización de, obviamente, not all judíos, ¿no? Not all men, no todos los judíos. No, porque además lo que creo que se pierde ahí, Sí. que puede haber un debate específico de lo que pasa en Argentina con los judíos, que pasan muchas cosas. Es como si solo pudiéramos ser hablados y analizados y debatidos en función de lo que sucede en Israel con la política de Israel. Claro, por eso. Y hay algo ahí como... Sí, opera el estigma inverso. Por eso para mí cuando se hacen estas comparativas, que yo lo veo mucho en redes sociales, yo creo que igual lo que hay en redes sociales es, a partir de lo que pasa en Gaza, propaganda nazi. O sea, yo veo propaganda nazi
obviamente en formato meme, digamos, con los formatos que hoy en día, no como esos los póster nazi, ¿no? Que conocemos y lo que pensamos cuando pensamos en Goebbels, pero digo, creo que se ha abierto una puerta. Yo, por ejemplo, trato de no comparto cosas de Gaza, porque no siento que sea un tema, lo hablo en los medios, lo hablo seriamente, traigo el tema en los lugares que tengo un micrófono delante, digo, lo uso para eso, pero el reduccionismo, la banalización de compartir un reel de una persona que está desnutrida en Gaza para decir, ay, yo estoy en contra del genocidio, a mí no me interesa, pero sobre todo lo que no me interesa es que el algoritmo me empiece a mostrar todo eso. Claro. Y yo noto que cada vez nos muestra más a todos eso y en el medio se cuela propaganda nazi. Propaganda que lo que busca decir es, esto es culpa de los judíos. Claro. O sea, los judíos están cometiendo un genocidio, que es muy distinto decir el primer ministro de Israel, ¿no? No, hay una reducción de la identidad que es enorme. A mí eso me quema la gorra especialmente. Tenemos una historia propia. Claro. Como, digamos. Aparte, en la Alemania nazi no hubo 1 millón de personas en la calle contra Hitler. No, claro. No. Y en Israel esto sucedió. 300.000 solamente en la capital. O sea, a mí me da la sensación de que hay una cierta invisibilización interesada, sobre todo en redes, de lo que está ocurriendo en Israel. Claro. Por ahí los medios de comunicación, bueno, no tanto los hegemónicos, algunos alternativos, más conscientes, te lo muestran, pero también están invisibilizadas todas las iniciativas pacifistas y dialoguistas que hay de grupos de mujeres. Pero porque no garpa eso, porque lo que garpa es el conflicto, claro. es el amarillismo, es lo que... Lo que garpa es el conflicto y lo que garpa es posiciones extremas. No garpa... La polarización. Claro. No garpa la ancha avenida del medio. No, como cuestiones que problematicen y que abran el debate en general no garpan. O sea, estás de un lado del otro, como ese tipo de miradas. Me parece que cuando se corre la vara, se corre para todos. Entonces, es como cuando decimos, Milei va por el Garrahan porque si puede ir contra los niños que tienen cáncer, digo, y nadie se va a mover un pelo. Claro. Que sabemos que no es nadie, sabemos que nosotros vamos a marchar siempre, pero en términos generales, ninguna de las movilizaciones ha frenado el desguace del Garrahan que está llevando adelante este gobierno. Digo, después puede pasar cualquier cosa. Yo creo que hay algo con la propaganda nazi que un poco busca eso, como la deshumanización de cualquier colectivo es un problema para el respeto, para las democracias liberales, para todo. Sí, porque propones que a cierto grupo se lo pueda hacer mierda. Claro, entonces después ya está, listo, esa operación se replica y lo que se refuerza son estereotipos, o sea, sistemáticamente es eso. Yo creo que lo que hay, esto que preguntabas antes de cuando hacen estos memes que vemos tanto en las redes como de comparar, ¿no? Nazismo con Estado de Israel. Muestran como, hace lo mismo. Claro. Bueno, eso... yo creo que hay algo socialmente incómodo en ver que hay minorías estigmatizadas. Y este tipo de gobiernos lo que intenta hacer todo el tiempo es demostrar que no hay desigualdad de poder. Lo hacen con todos los colectivos, con las mujeres, cuando este gobierno dice que no existe la violencia de género, que no hay desigualdad de poder, cuando este presidente se pelea con un nene de 12 años y pretende que haya igualdad de condiciones, que no haya poder ahí, como somos todos lo mismo. Bueno, yo creo que lo que hay ahí es un poco la misma operación. Como si socialmente les quedara incómodo entender que sí, que se mataron 6 millones de judíos y que lo que hubo ahí fue una gran discriminación hacia una minoría cultural o como la queramos llamar. Entonces hay como una necesidad de emparejar todo el tiempo. Como, sí, existe el holocausto, pero como ahora este gobierno de Israel está haciendo mierda, está haciendo un genocidio en Gaza, entonces ya está, como se cancela. Claro. Es una vendetta, ¿no? Sí, hay como una... Es simplista también verlo así. Bueno. Como es un conflicto cultural que tiene millones de años, que es re complicado de resolver, como que la diplomacia y la democracia ha fallado también, ¿no? Como la totalmente, ONU, bueno, hay posiciones... Mira, yo recuerdo haber ido a Israel cuando empezaron a desocupar Gaza, las tropas israelíes, y haber ido 3 años después, y era otro país. Claro. O sea, se notaba una mayor tranquilidad, se notaba un crecimiento económico,
probablemente no de las fábricas de armas, pero sí, se notaba que barrios que habían estado sumergidos o marginados hacía 3 años habían crecido. Y después fue un terrorista de derecha israelí el que asesinó a Isaac Rabin, Claro. que había sido el artífice de ese acuerdo con la OLP, con Yasser Arafat. Sí. Yo recuerdo que mi viejo me decía, yo era muy chica todavía, y le empezaba a preguntar después de la guerra de los 6 días, bueno, algunos años después, probablemente en los primeros años de la secundaria, cuando ya empezaba a politizarme un poco, ¿qué pensaba él del conflicto? A los 12, Miriam, estaba repolitizada. No, bueno, 14, ponele. Y mi viejo me decía que eran 2 nacionalismos y era muy difícil tomar partido porque los 2 lados tenían argumentos legítimos. Y yo creo que es así, que mi viejo no se equivocaba, que los 2 lados tienen argumentos legítimos. Y yo, si me preguntás, yo estoy por los 2 estados, Claro. por la convivencia pacífica y la cooperación entre los 2 estados, aunque ahora parezca una utopía. Y volviendo a una cosa que me quedó picando. A ver, mira. El judaísmo performático Del presidente. del presidente. ¿Por qué no se convierte? Estoy esperando que se convierta desde que Por favor. anunció, porque, viste... No, yo no quiero que se convierta. No. Pero es solo No. performático hasta que se No, convierta. es como yo. Es como mi judaísmo performático. No, desde ya que es performático, pero creo que si se convierte y su judaísmo se oficializa, más aún él va a creer que habla en nombre de nosotros y nosotras. Ah, claro. Y más desterrible va a ser. Bueno. Y más discriminación Bueno, vamos pero a que sufrir. también judíos, ¿no? Esto se está diluyendo desde hace algunas semanas, pero hasta hace muy poco, aquí en la Argentina, si vos decías, sí, pero Netanyahu, antisemita, Sí, aunque claro. fuera judía, Claro. le pasó a Alejandro Berkovich. verdad lo que ¿Qué decís. pasa con la conducción comunitaria? Claro. Hasta en Narnia. O sea, yo creo que las personas que llevan pancartas anti-Netanyahu en las plazas y en las calles de Tel Aviv no son antisemitas, son judías. ¿Entendés? O sea, ¿por qué en Israel se puede hacer oposición al primer ministro y no te dicen que sos antisemita? Pero en la Argentina, cualquier persona, aunque sea judía, es tachada de antisemita simplemente por cuestionar la política belicista asesina de Netanyahu. Es súper Yo creo que eso está interesante. bajando un poco. Ahora Yo sí. creo que Ahora hasta sí. hay muchas más voces. Macron dijo, guarda, Dijo ¿viste? mucho. Sí. Sí. Meloni, ya Sí, es como, sí. claro, si hasta le está dando la espada de la OTAN a Sí. Israel, y me parece que ahí empieza a teclearse unas cuestiones, pero eso es muy fuerte de que hay una propia banalización del antisemitismo perpetuada por las altas esferas de la conducción de la comunidad judía. Sí, que también hay que en decir Argentina. esto. Yo no sé realmente, esto lo voy a decir, pero estoy bastante segura que estás de acuerdo conmigo, Miriam. ¿A cuántas personas judías, primero que somos 200.000 judíos en todo el país, esto quiero decir primero, ¿a cuántos de esos representa la dirigencia de la DAIA? Bueno, Más bien, muy poco. O sea, Bueno, porque pero el tema es que Sí, pero cuando después hablamos habría de que examinar el comunicado- mecanismo electivo, porque no es que nosotros pensé que me iba a bancar. vamos a votar. Nosotros Claro. deberíamos votar en la AMIA y no lo hacemos. ¿Qué, la dirigencia? Para explicar para gente que no es judía. A ver, la AMIA es la para- Asociación Mutual Israelita. Hacete un juego para Argentina principiantes. y votan los individuos. Ajá. Sí. Pero la DAIA es una federación y votan las organizaciones y asociaciones. Sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, mala nuestra, como diría Macri, Ejerzan su derecho. mala nuestra que no nos afiliemos para votar en la A mí AMIA. no me interesa ir a disputar Ese poder. Y a disputar No. ese poder. Sí. Bueno, claro, el tema no es que no siento nada respecto de la DAIA. O sea, me da bronca que
Firmen. Sí, me da bronca que para personas que están como lejos de la colectividad, que no tienen ni un amigo judío, piensen que eso es el judaísmo. Pero por eso digo. Bueno, a ver, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos da bronca? Nos da bronca porque hablan por nosotras. Se cae del triciclo el sobrino del, no sé. ¿De quién? ¿De quién? No sé. Y es un acto antisemita. Claro, cualquier cosa para la DAIA. Cualquier cosa para la DAIA es antisemitismo. Digo, hay una vandalización de la Entonces, digo. Sí, pero el antisemitismo que sufrimos, los judíos que estamos en contra de lo que hace Netanyahu, no está la DAIA ahí. No está la DAIA ahí. De hecho, a Berko los destruyeron. Por eso, claro. Creo que le dijeron a Berko que ni era, como que le quitaron el judaísmo. Le dijeron, pará, flaco, ¿quién sos? Sí, es fuerte. ¿Quiénes son ellos para tener el termómetro o el metro para decir... El judeómetro. Sí. Yo, la verdad, me siento muy incómoda con esta representación. También me planteo, ¿no habría de alguna manera que hacerse sentir? Hubo una iniciativa que en un momento fue bastante masiva, que fue el llamamiento argentino judío, porque el alineamiento de la conducción comunitaria con el macrismo molestó a sectores más progresistas o incluso menos politizados de la colectividad. Sí, no partidistas. Pero eso fue languideciendo. Lamentablemente fue languideciendo porque, como vos decís, muchos de los judíos tenemos otras militancias en el movimiento de derechos humanos, dentro del peronismo, dentro de la izquierda, o sea, tenemos otras militancias. Y entonces es... y porque la identidad judía nos pasa por otro lado. Puede ser, sí. Claro. Entonces hay quien se apropia de nuestra identidad. Claro. Y dice representarnos. Y te señala con el dedo. Vos no sos auténticamente judía. No, para la DAIA. A pesar de tu cara. Yo tengo esta cara, estoy casada con un goy, todo incorrecto. Todo incorrecto. Pero tus hijos... No, mis hijos judíos. Un vientre bien judío. No tenés hijos todavía. Pero los va a tener en cualquier momento. Voy a tranquilizar a mi mamá desde este espacio. Ya van a llegar. ¿Nos quedó algún tema, amore? No, bueno, estaba pensando que como... Hoy me sentí entrevistada de alguna manera. Sí, porque aparte ustedes vienen dialogando, no lo contábamos, pero ustedes están laburando estos temas. Estamos laburando, estamos buscándole hogar. Hace como un año... Más dos. ¿Más dos? ¿Dos ya? 1 y medio. No, 1 y medio. Que venimos con Danila cuestionándonos... ¿qué derecho tiene la gente a interpelarnos continuamente? Es tipo, vamos a tomar una birra. Bueno, pero primero, ¿genocidio o no genocidio? O sea, como si tuviéramos alguna responsabilidad. A mí eso lo voy a decir públicamente. A mí me ofende muchísimo cuando veo comentarios que me cuestionan cuál es mi posición respecto de lo que hace Netanyahu en Gaza. Claro. Pero ¿a vos se te ocurre que yo puedo pensar otra cosa distinta a que es un desastre? Como... Claro. Pero es como si uno, es como si uno pensara respecto a este tema diferente a lo que piensa respecto de todo lo otro. Claro, si vos tipo sos peronista, sos feminista. Me gustan los derechos humanos, estoy en contra de la dictadura. Es obvio que vas a repudiar, pero ¿no? es como que se hace como una hoja en blanco respecto a este tema. Sí. Bueno, vos estás diciendo algo importante. No, yo más o menos lo mismo que vos. Creo que es incómodo que la gente asuma que de alguna manera hay cierta complicidad. Sí. Solo por el hecho de que vos seas judía. La palabra es complicidad. Complicidad. Hay cierta complicidad con la política de Netanyahu. Vos, de alguna manera, si no te pronunciás continua y sostenidamente, claro, continua y sostenidamente, es porque algo tenés que ver. Estás tramando algo. Alguna afinidad tenés con esta gente. Claro. Y no es así. Y además, como si suponete que hubiera una afinidad, si esa afinidad fuera vinculante. A mí, la verdad, como vos decís,
me ofende, me incomoda. Y también te da ganas de no hablar de nada. No siento que tenga que estar pronunciándome permanentemente, porque además vivimos a miles de kilómetros de distancia. No somos israelíes. No solamente no somos israelíes, sino que no votamos a Netanyahu Ni por porque azul. no tenemos derecho a voto. Claro, Esto es importante decirlo. Esto es importante. Yo una vez por mes lo digo en la radio para que quede claro, porque yo creo que... Yo no lo voté, decís. Yo no lo voté, porque yo creo que hay gente que piensa... Claro. pudieras, o sea, podrías votarlo también, ¿no? Como, o sea, como no cualquiera viene a Argentina y vota a Milei. Claro. Yo creo que hay mucha gente que debe pensar que así como un francés que vive acá vota en su consulado. Sí. Claro, no. O un italiano. Fuera por hacer una encuesta. Si fueras israelí, sí. Pero no es tu Pero caso. no lo soy. No es tu caso. No lo y no es el soy. caso de todos los judíos de la Argentina. No. Sí, definitivamente falta complejidad. Sí, a la hora con esto. Falta info. Esa sospecha de que si no te pronuncias de viva voz todos los días, algún tipo de complicidad debes tener, es ofensiva. Es un poco Sí. un prejuicio. O sea, no digo que sea necesariamente antisemita, ¿no? Pero la idea de que tramás algo, ¿viste? De que tramás algo. Eso sí es antisemita. La idea de que por ser judío, ¿viste? Te querés quedar con la Patagonia. Claro, como que es la misma operación de duda, de prejuicio, de que hay esto de los vínculos secretos de los judíos en el mundo. Como que eso es lo que me flasha del antisemitismo, que está es un fantasma, ¿viste? Es como una aureola que... Y voy a decir algo incómodo, tal vez. A ver. Yo no estoy de acuerdo con el boicot a las expresiones culturales, al deporte israelí. Me parece que es una estigmatización injusta. Claro. Y es homogeneizar a gente que por ahí en el día a día es absolutamente solidaria y va a todas las marchas. Claro. Pero no, hay como una especie de organización que se encarga de boicotear cualquier tipo de presencia israelí en el mundo. Y la verdad no me parece bien. Es como si a los argentinos nos estuvieran prohibiendo... Pero porque lo que está en discusión es la misma existencia del Estado. Bueno, ese es para otro programa. Sí. Eso es para otro programa. O sea, no, desarrolló un poquito, porque no No, entiendo. eso... La discusión, digamos... Del Estado de Israel, que no es legítimo. La existencia del Estado de Israel, claro. Sí, que la idea es de los usurpadores, ¿no? Como de, te fuiste y te pusiste tu quinta en una tierra que estaba ocupada y como no. Pero también todo nace de un profundo desconocimiento de desde cuándo y de qué es la tierra prometida y de que cuándo... Sí, también aparece... ¿Y cuál fue el rol de los ingleses? Porque no es que bueno, eligieron por eso. cualquier lugar en el mundo. Claro, claro. Sí. ¿No? Podría haber sido la Patagonia, podría haber sido Moisés Ville, ¿no? Sí. Podría haber sido Bueno, las pero- colonias de Entre Ríos. Pero eso va en contra de la propia idea de sionismo que viene de Sion, que obviamente que es una idea religiosa, que, digamos, si hubiera dado lo mismo que lugar, no estaríamos viendo este conflicto en Medio Oriente. Solamente no da lo mismo. El punto es que es ese lugar. Claro. O sea... Bueno, como decía mi papá, cada lado tiene sus razones. Es un conflicto nacionalista. Yo estoy segura de que si te pones a estudiar el tema de la soberanía sobre Malvinas, hay gente que va a leer y va a decir, pero acá estuvieron los ingleses antes. Y entonces, mira, a ver, ¿cuántos años estuvieron los ingleses? ¿Cuántos años estuvieron los argentinos? Me parece que tienen, o sea, siempre va a haber alguna forma de darle vuelta y decir que un bando tiene la razón y el otro no. Claro, sí. Igual hay que decir... El nacimiento del Estado de Israel ocurrió después del Holocausto. Sí, por supuesto. Es que todo ocurre Sí, que en un también, contexto que también hay que específico, decir ¿no? que después del Holocausto no es que incluso el bando que ganó, digamos, no es que dijo a los judíos, vengan acá, los recibimos. O sea, en toda Europa las puertas a los judíos estaban cerradas. O sea, los pocos sobrevivientes que hubo, quiero decir, no es que tenían la posibilidad de ir a cualquier lado. Sí. No, bueno, yo conozco bastante la experiencia de Polonia. Era muy difícil volver a Polonia. Todas las viviendas de los judíos habían sido ocupadas por polacos no judíos. Y cuando vos vas,
a recorrer Polonia y empezás a preguntar por alguna dirección, te miran torcido, como diciendo, ¿qué venís a reclamar acá? Claro. ¿Tenías algo Bueno, también que te quitamos? Hay algo ahí, viste, que vos traes la discusión, que para mí no es una discusión, las Malvinas son argentinas, pero bueno, son territorios que tienen disputas también por la riqueza de sus tierras, ¿no? Por lo que hay detrás de los intereses geopolíticos que puede tener un Estado para explotar. Digo, quizás, bueno, lo de Malvinas no es el mejor ejemplo porque no existe la autodeterminación de los kelpers en el caso Malvinas, en eso creo que estamos todos de acuerdo, pero digo, efectivamente... No vayas a creer, hay gente que no, ¿eh? Bueno, no, hay gente Dentro que no. del gobierno hay gente que no. Eso ni hablar, o sea, que está lleno, pero bueno, eso es un discurso que es funcional a los intereses Sí. de los británicos y de toda la explotación que llevan en nuestros mares y nuestro petróleo. Entonces, digo, es imposible pensar también el conflicto por Palestina, por Gaza, sin hablar de, bueno, los vínculos que tiene Israel con Estados Unidos, la industria bélica, ¿no? Los países que se enriquecen con la guerra es principalmente un negocio. Sí. Me parece, viste, reflexión de niño de 12 años, pero... está todo eso detrás. No, y también que es muy difícil entenderlos desde acá, porque nosotros no tenemos quilombos religiosos. No, claro, sí. O sea, es el único quilombo que no tenemos. Religioso es un nacionalismo todavía más atravesado por fanatismos y por polarizaciones. Sí, por eso digo, cuando los que dicen que se podría haber hecho Israel en cualquier otro lado, justamente lo que explica el conflicto es que no. Claro, es que justamente no. ¿Y a dónde se podría haber hecho que no estuviera ocupado? No, claro, o sea, qué sé yo, no También sé. eso. No sé, en Atacama, en medio de un desierto. Creo que también, bueno, digamos, hay ahí como un momento histórico que queda como un poco blureado, que es quién vivía ahí antes del 48. Sí. En mi historia personal, mi familia, mi bisabuela... vivía ahí, su familia, todo. Del Estado, como sí, conocido mucho como antes, porque claro. mi bisabuela, mi abuela nació en 1930. Claro. No vivía en un kibutz, claro. vivía ahí, qué sé yo, vivía en lo que hoy es Cefat. No, pero que el territorio donde hoy es Israel, Estado, vivía estuvo ahí. ocupado por judíos desde no sé cuánto, Claro. o sea, mucho antes del concepto de Estado como tal. Eso, bueno, si no lo saben, digo... Vayan y googleen. Claro, pero esto es así, no es que un día vino un británico y dijo, acá saquen a esto, pongan... Exacto. Digo, es una discusión, insisto, muchísimo más compleja. Y que también es difícil, me parece que hay como una gran falla de las democracias liberales, de... los espacios de relaciones internacionales como son la ONU, ¿no? Como para resolver un conflicto, porque, claro, es difícil que se resuelva por vía democrática un conflicto que es de nacionalismos religiosos. Exacto. O sea, es difícil encontrar una postura intermedia. No, con esto no quiero decir que haya que descartar la búsqueda, una búsqueda de una respuesta pacífica al conflicto, pero es complicado si tenés fanatismo de los dos lados, si tenés ganas que se quiere matar, gente que se quiere matar entre sí. Digo, ¿cómo haces? ¿No? Totalmente. Bueno, ¿Vamos a cerrar acá? Sí. Vamos a dejar acá. Gracias, Miriam. Gracias por venir. Uy, me quedaste lejos, Miriam. Gracias a mí. Gracias a vos, pero a la gente que compre el libro nuevo de Miriam Lewin, por favor. Que compren Dina y Natán, que está buenísimo. Está buenísimo. Es una, no sé si vieron The Americans, pero es bastante parecida. Bastante parecida, pero acá en Florida, Vicente Ahí está, López. mirá. Amo, no, perfecto. Ahí está la tapa. Qué espectacular. Este fue una novela. No, está basado en hechos reales. Ah, es la ok. historia de una madre y un Miriam hijo. no te hace No te hace nada, sino Pero la tipa es periodista. periodística. La tipa es Tiene- No está un mes yendo a entrevistar a un tipo. No, tuve mucho más tiempo. Un año quise decir. ¿Sabes qué? Lo que tiene este libro de interesante es que sucede en un lugar donde yo no había tomado conciencia. Dos grandes criminales de guerra fueron vecinos. Claro. ¿Ah? Y donde se ocultaban tan mal que, por ejemplo, Ricardo Clement, que era Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, él usaba su documento falso, pero sus hijos usaban el nombre real, Eichmann. Estaban muy tranquilitos Sí, estos acá. y Mengele, por ejemplo, y esto aparece en la novela, se hacía mandar maquinaria agrícola de su familia, que era millonaria en Alemania, la comercializaba
y el nombre de la maquinaria estaba en el chasis de la maquinaria y era Mengele. No, tremendo. Claro. Entonces, no era que se ocultaban tanto, ¿no? Claro, estaban Bastante claro. Sí, estaban bastante expuestos. Muy bien, Miriam Lewin, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias, José. Gracias, Anila.